Voces y Política. Voces y Política, polémica, debate, análisis, voces diversas y críticas, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el programa Kioscos Socioambientales. Hola, hola. Al ser las 5 en punto de la tarde de hoy, miércoles 24 de marzo del 2021, iniciamos con una nueva emisión de Voces y Política. El tema de hoy es el gobierno del PAC y el debilitamiento de la institucionalidad democrática. En la conducción estaremos Fernando Celedón, Mauricio. Perdón, es que no sé cómo se hace. Mauricio Álvarez, perdón, es que estaba silenciado. Patri. Patricia Mora. Y Laura. Buenas tardes. Y Laura Martínez. Y los invitamos a quedarse en sintonía hasta las 6 de la tarde en esta edición de Voces y Política. Agradecemos de una vez los apoyos de Maiten Silva y Fabricio Otárola en controles. Hoy seguimos conversando sobre el proyecto de empleo público. En el marco de inicio la semana pasada de la discusión de las mociones de reiteración para el proyecto de ley de empleo público, discusión que se hace en el plenario, el presidente Alvarado alertó al órgano legislativo sobre su posición de defensa de este proyecto de ley y reafirmó sin vacilación la solicitud de votos para que no se saquen a las instituciones cuya autonomía está consagrada en la Constitución, entiéndase municipalidades, universidades, seguridad social, etcétera. Y que este proyecto de por sí pone en entredicho, como se ha venido señalando, la razón y definición de este precepto de la autonomía constitucional y otros también de los cuales podríamos seguir hablando. Una mayoría de diputados de diferentes fracciones están de acuerdo con el presidente. El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia ha hecho un llamado de atención sobre las implicaciones de esta ley para la división de poderes y la noción de independencia y atomización del poder consagrada por los constituyentes. Los rectores de universidades públicas, los alcaldes de varias municipalidades y sindicatos de instituciones autónomas también han señalado el choque constitucional. ¿Qué significa esta centralidad de poder de esta ley? Centralizar y concentrar el poder en una persona nombrada por razones partidarias como con la capacidad de ordenar. Acordémonos de los viejos eslogans de orden y progreso que se decían en el siglo XIX, de ordenar el régimen de empleo público no solo en cuanto al gasto en salarios, sino en la calidad y desempeño de la empleabilidad de este sector. Más aún, también la elegibilidad de quienes ocupan cargos directivos en diferentes juntas directivas, en consejos universitarios, rectorías, etcétera, pueden verse de alguna manera impactados por esta ley. Entiéndase, por supuesto, el magisterio completo, el personal de salud pública, el cuerpo de seguridad pública, que son el 80% del empleo público de este país. Pero, por supuesto, el restante 20% tampoco escapa a este control. Es decir, un solo funcionario nombrado por el presidente de turno con capacidad de controlar el universo del personal de todo el sector público, funcionario que será nombrado cada 4 años, siguiendo los lineamientos del presidente y del partido que logre el ejecutivo, reduciendo la capacidad incluso del servicio civil a un órgano de criterio técnico y que también está consagrado por la Constitución. ¿Cuánto impacta esto en la disminución del déficit fiscal en el corto plazo? Poco. De esto ya la misma Contralora en su momento, cuando se dio la reforma fiscal, lo dijo. Es muy poco lo de que ya de por sí se ha logrado congelando salarios, eliminando pluses, etcétera, en el pretexto de la pandemia. Sigue pareciendo que esta ley es más parte de una estrategia para disciplinar a la oposición social y disidente. Es una necesidad de una élite de dominar a un grupo de opinión que les incomoda y obstruye, según ellos, su proyecto productivo y privatización de la institucionalidad pública.
¿Hay conciencia en el personal público de hacer ajustes y reformas? Sí la hay, pero no a costa de la institucionalidad democrática. Institucionalidad que ha perdido vertiginosamente su peso y valor propio como garante de un Estado democrático y social de derecho. Concentrar poder implica caminar hacia el autarquismo. Este es el legado que este gobierno del PAC y la amistad que ha forjado este presidente con los sectores que buscan el deterioro del sistema político, democrático y solidario que hizo este país excepcional. Recordarles a nuestros radioescuchas que pueden participar de este polémico programa, que esperamos que así sea, llamando al 2234-3233. También les invitamos a visitar el Facebook programa Voces y Política y seguirnos en Instagram como Voces y Política. Ahí está puesta la mesa, queridas y querido Mauricio. Así es, Fernando, y muy contentos de estar hoy todo el equipo de Voces y Política, el nuevo equipo que los vamos a acompañar sistemáticamente, esperamos cada 15 días, si la agenda de estas distinguidas compañías lo permite. Y para entrar en materia, primero hagamos el recuento un poco de la coyuntura. Hemos estado viendo, tal vez Laura ahí nos puede hacer el menú del semanario. Hemos visto en estas 2 semanas, por decir algo, ¿verdad? Por ponerle una temporalidad, editoriales. Hay una guerra mediática dándose, ¿verdad? En términos de editoriales, de artículos de opinión. Vemos resquebrajarse, o por lo menos, no sé si resquebrajarse, pero bueno, divisiones en el partido de gobierno, ¿verdad? Como que se está dando un precio, y también, ¿por qué no?, a nivel de la universidad, porque cómo obviar que la universidad, como ha reiterado, o como reitera Fernando, ha sido una base electoral importante del Partido Acción Ciudadana, y de el primer gobierno de Acción Ciudadana vimos una alineación de ministros de ahí que eran universitarios en su mayoría, ¿verdad? Y todas esas contradicciones en este momento las podría, además están las entrevistas que hablamos la sesión pasada de Fernando Cruz, que eran muy claras, ¿verdad? En el sentido del rompimiento del tema de la división de poderes. Y tal vez, Laura, para empezar, ¿cuál es el menú en este momento, ¿verdad? De esta guerra que tiene muchos, ¿verdad? Tiene muchos frentes, pero la hemos estado viendo día a día, casi minuto a minuto, a través del semanario y a través, por un lado, de la voz, digamos, de los empresarios, que se podría, digamos, resumir en términos de la línea editorial de La Nación y otros medios, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Un gusto compartir como siempre con vos, Mauricio, con Fernando y con Patricia, que ella recordaba muy bien cómo la molestábamos casi por un tiempo fueron por lo menos 2 o 3 veces a la semana en aquel programa cuando estaba en la dirección de noticias del CINAR en la mañana en la revista. No dejábamos de tocarle la puerta a Patricia. El semanario titula esta semana, y la caricatura de esta semana está dedicada al tema de empleo público, efectivamente, porque, bueno, han habido otros temas interesantes y demás, porque es una caricatura muy elocuente y muy, bueno, ha generado también muchas reacciones y muchos comentarios. Esta mujer caricaturista, en el semanario se estrenó Mecho, pero ahora tenemos una mujer caricaturista, también graduada de la Universidad de Costa Rica, Daniela. Bueno, muy contentos y contentas con ella. Dice algo muy sabio y que tiene que ver, me imagino que ustedes van a tener mayores aportes, que tiene que ver con una lectura distinta, una lectura diferente de lo que podría implicar la ley de empleo público. Hay una serie de vacíos que nosotros como medio de comunicación, los periodistas del semanario, en particular la periodista Natalia Díaz, que cubre Asamblea
hemos estado de manera reiterada observando y hemos estado de manera reiterada apuntando, y es que este es un proyecto que lo primero que dijo el semanario en su momento fue que va a congelar, o sea, prácticamente congelaría salarios, no hay garantía de dónde van a salir los recursos, para hacer esta, yo le digo reclasificación, esta migración, es la palabra que utilizan, de plazas, de plazas al salario global. ¿De dónde va a salir esos recursos? Es toda una gran interrogante que no ha querido responder el Ministerio de Planificación. Insistentemente el semanario lo ha pedido. Lo otro que insistentemente el semanario ha pedido es ¿cuál es el salario global? ¿Cuál es? ¿De cuánto es el monto? No lo han querido decir. Y el otro tema que trae esta semana también el semanario es otra de los obstáculos que podría tener esta ley, que sobre la cual hay un fuerte consenso en la Asamblea, a pesar de esas disidencias que muy bien usted señalaba, Mauricio, es que la misma regla fiscal, que es uno de los propuestas que se aprobó durante la gran discusión del 2018 sobre la reforma fiscal, la misma regla fiscal va a ponerle frenos a la mejora de salarios en el empleo público. Se supone que los salarios que estén inferiores a ese salario global, que no se sabe de cuánto es, que no dice planificación pese a las preguntas que le hacemos, y pese al vacío que hay sobre con cuántos recursos va a contar el Estado para hacer esa migración a ese salario global, que no se sabe todavía de cuánto es la regla fiscal. Es decir, el límite del gasto que tiene la administración, y lo dice muy claramente, en este momento ese límite al gasto no debe, está superando, ya voy a citarlo directamente, está superando ese tope establecido por la regla fiscal que habla de un 60%. Imagínense ustedes, dice el artículo de Natalia Díaz, sobre el cual hoy ya publica el semanario y también está en el diario digital, accesible para quienes no hayan ido a comprar el semanario, pues por supuesto está ahí indicado. Vean ustedes, actualmente la deuda tiene una relación con el PIB del 82,8% y en el 2016 era del 61%. Eso significa que no se puede hacer más gasto del que ya está establecido. O sea, ya nosotros sobrepasamos ese límite que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o sea, que nosotros conocíamos como la reforma fiscal, nos amarra la Ley de Empleo Público, la futura Ley de Empleo Público, a esa cláusula que dice que mientras la deuda del país sobrepase el 60% de su PIB, Producto Interno Bruto, no se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales. Y hoy ya está sobrepasada a 82,8% del PIB. Me pregunto, entonces, si se quiere pasar y migrar a aquellos salarios que están bajo el salario global, ¿con qué recursos se van a hacer si hoy ya no podríamos realizar esos incrementos por costo de vida a un salario base? Entonces hay tres grandes interrogantes, reitero. Esto que estamos poniendo en el tapete, la regla fiscal. Dos, el tema de los recursos que no se ha dicho de dónde van a salir. Y tres, no se sabe de cuánto es el salario global. Nosotros estuvimos viendo más o menos cómo se configura esa gran masa salarial. Ya han salido algunos datos, pero si alguien cree que en el sector público es donde están los grandísimos salarios, bueno, cuando hagamos este trabajo, nos vamos a dar cuenta, ya algunas cosas ha adelantado, me parece, otros diarios, entre ellos me parece el Diario de la Nación, nos vamos a dar cuenta de esa gran masa salarial que la conforman los salarios menores a los 600,000 o 683,000 colones. Me llama la atención, por ejemplo, ¿cuáles son esos tres salarios más bajos del sector público? Son el de asistente de cocina y misceláneo, son el de auxiliar de vigilancia de un centro educativo y de conserje de un centro educativo. Estamos hablando de salarios de 287,000, 292,000, 290,000. Bueno, si se pretende que con el salario global estos salarios vayan a mejorar, vayan a subir,
Sería interesante saber cuánto de nuestra masa salarial la conforman todas estas personas con este monto salarial. Pero vean ustedes que estamos hablando de misceláneos, de vigilantes de centros educativos y de conserjes de centros educativos. Y el sector de educación, a propósito de las universidades, ya todo el MEP, como MEP, es una planilla gigantesca. Imagínense ustedes la cantidad enorme de empleados y empleadas públicas que tendrían que ser llevados a ese salario global que todavía no sabemos. Bueno, ese es el tema que pone el semanario esta semana e insisto, mantenemos preguntas abiertas a la ministra de Planificación, Pilar Garrido, sobre de dónde van a salir los recursos y de cuánto va a ser el monto de ese salario global. O sea, estamos hablando, perdón, antes de darle la palabra a Patricia, estamos hablando nada más de una ley que aparentemente es fiscalista, pero no tiene ninguna base, digamos, de números, que es lo que reiteradamente decía Paola en sus discursos, Paola Vega, la diputada, ¿verdad? Que de dónde van a salir, dónde están las justificaciones técnicas. Entonces, tal vez, Patricia, mucho es ajustar por ajustar, disciplinar por disciplinar, y aprovechar sobre todo la coyuntura, ¿verdad? Lo que decía Fernando, el contexto de la pandemia como pretexto, ¿verdad? Para ajustar y aprovechar la ocasión como nunca antes ha tenido para ajustar, y después se verá si alcanzaba o no alcanzaba, ¿verdad? Porque nadie nos ha dado números donde uno podría ver proyecciones. Lo que se sabe en teoría es que en algunos años va a ser beneficiosa, pero no se sabe ni siquiera cuáles son esos ciclos, ¿verdad? Y cuándo va a haber el beneficio que se supone fiscalista que tiene ese proyecto. Sí, a mí me parece interesante enmarcar tanto el editorial de Fernando, los aportes de Mauricio y la línea del semanario que recién está saliendo, que Laura nos expone, quizás hacer un análisis un poco Claro. más, a ver, la ley de empleo público es una expresión más realmente de un proceso acelerado que nuestro país está viviendo. Hay una coincidencia además en una línea editorial, en este caso de un periódico que ha formado opinión pública en nuestro país, como es el periódico La Nación. Puede estar hoy muy venido a menos, se va adelgazando, va perdiendo. Sí, pero es la voz de unos sectores que en este país tienen, como se dice vulgarmente, la sartén por el mango. No en este gobierno. Lo ha tenido a lo largo de la historia. ¿Qué es lo novedoso? Lo novedoso, y ayer oyendo a un politólogo al que respeto, digamos que creí pensar, eso es que la relación entre los grupos de poder, decía él, y los partidos políticos es hoy débil, ya prácticamente porque también las formas, las expresiones político-partidarias hoy están venidas a menos. Entonces, esos grupos de poder, para sus lógicas de dominación, ya casi ni requieren pasar por un partido político. Ya tienen un asiento en el Consejo de Gobierno, ¿ok? Ya pareciera, esa es, creo yo, la diferencia, que es un poco explicable. Ha habido una acumulación de cantidad, había menos desparpajo, vamos a ponerlo así, había menos desparpajo, había un poco más de pudor, y hoy se ha perdido. Y yo a veces pienso, tal vez también el año que hemos vivido ha dinamitado unas formas
unas formas que son las que habían prevalecido en nuestro país. ¿O es que nadie recuerda a don Pepe Figueres cuando posiblemente ustedes tres no habían nacido y yo era muy niña, que alguien le preguntó, ¿y usted cómo hace sin ejército, don Pepe? Siendo presidente, él, yo no sé, había una conferencia de cancilleres y dijo, hey, ¿para qué creen que tengo a la nación? Ese ha sido el papel de la nación. Lo que no se había atrevido el director de la Nación, ni se habían atrevido, ni se había atrevido el Poder Ejecutivo, era a llevar al señor, a invitar a que el director del periódico La Nación les regañara ahí en casa presidencial y se permitiera él al día siguiente informarnos a quienes formábamos parte, en este caso a mí, del Consejo de Gobierno hasta la noche anterior, informarnos que el gobierno sí iba a negociar con el fondo. Y uno dice, Dios, pero si yo estuve en contacto con estas personas del Poder Ejecutivo ayer hasta las 8:30 de la noche, ¿cómo puede ser que yo me esté enterando a las 9 de la mañana porque un señor que dirige un periódico... Ven, se han roto unas formas. Esto, digamos que esa fue una gota que colmó el vaso para mi renuncia a un puesto en donde yo sentía que estaba avanzando en la defensa de derechos de las mujeres. Eso es lo que sentía. Es decir, no crean que tampoco era una medida fácil. No, yo logré hacer unos BIN. Lo que pasa es que hoy hay una cosa cruda frente a nosotros. Yo leía un editorial de hace 2 días de este diario que menciono, en donde reitera, y aquí tuve hoy leyendo a don Welmer Ramos, que pensar, don Welmer dice que lo que le parece es que hay un interés ideológico de precarizar el empleo público y el privado, en los sectores en donde no está precarizado ya, porque... Es la nación llamando a que Costa Rica se ha hecho cara y que hay que bajar el costo del factor trabajo. Es decir, ahí está centrado, que hay que bajar el costo de las cargas sociales. Es que para esa lógica, la seguridad social, eso que nos llena de orgullo, que nos pone en una lista o nos ha puesto en una lista de países en donde no parece que conocemos la dignidad y el respeto. Eso es una carga para el editorialista de la Nación y para el señor del Banco Central, porque aquí está citando textualmente a Cubero. Es una carga. Y aquí el problema está, vean que hay una obsesión, está en precarizar, porque bajar el costo del factor trabajo en este país, yo no sé cuál será el costo del factor trabajo en Noruega, pero en este país sí lo sé. Bajar el costo aún, a mí me parece terriblemente grave, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Terriblemente grave, Fernando. Correcto, Patricia. Eso que está señalando, vamos a ver si algo que hay que reconocer, digamos, a estos grupos es la consecuencia prácticamente desde la misma elaboración y crítica de la Constitución del 49. En este caso, este medio tenía 3 años de existir y no han abandonado, digamos, esa línea, digamos. El tema del peso, por ejemplo, de las cargas sociales en los salarios, siempre ha habido esa necesidad de anotarlo como un gasto, como un costo muy alto para el sector empresarial y por lo tanto para, digamos, desincentivar la producción privada, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la diferencia? Es eso que estás diciendo, Patricia. En realidad, yo no sé si antes habían más interlocutores en los partidos políticos, personas con un perfil diferente. Lo cierto del caso es que se han roto, digamos, los caminos tradicionales, ¿verdad? Ahora hay una autopista de 15 carriles y ahí va. Adelante.
Pero bueno, el tema es, así como la Nación señala que hay que bajar los costos del factor trabajo, ¿cuánto le puede costar esto a la democracia? Eso es. A la redistribución de la riqueza, a la política pública, digamos, o sea, estamos renunciando a una forma de ser país de la cual, ya lo dijo Patricia, de alguna manera nos cualificaba como excepcional en muchas materias, ¿verdad? Sí. Lo dice un poquito, nada más voy a leer, lo dice Esteban Calvo, retomando lo que dice Patricia y Fernando, lo dice el abogado laboralista Esteban Calvo, dice, bueno, podrían congelar salarios, esta va a ser la forma, la ley de empleo público va a ser la forma entonces, mediante la cual se van a congelar salarios, esa es la pretensión, porque por todo lado, ya estábamos diciendo, por regla fiscal, no habría posibilidad de realizar esos incrementos. Por otro lado, tenemos el congelamiento de las anualidades. Esto va todavía más allá de esa otra decisión. Y dice él, podrían congelar salarios por 1 año, por 2, por un tiempo más prolongado. Esa situación puede afectar tanto el poder adquisitivo y el salario, que se termina lesionando el derecho fundamental a un salario digno. Imagínese, dice, que la inflación se dispare. La inflación va para arriba y el salario estático, porque no se ajusta ni siquiera por costo de vida. No vamos a vivir procesos de ajuste por costo de vida. Con eso se estarían violentando el derecho a un salario digno. Bueno, ahí hay, me parece, convenios. Me parece que hay convenios con OIT. Es decir, todo esto expone, según los abogados que hablan en este artículo, todo esto va a generar, porque además esta ley no toma en cuenta, ya no va a ser una migración voluntaria, que me parece es lo que ha venido pidiendo el Partido Unidad Social Cristiana, a través de una persona que es bastante, digamos, de una visión bastante liberal y conservadora, que es liberal en la visión económica, como Pablo Heriberto Abarca, pero bueno, han venido diciendo, permitan que la migración sea voluntaria. No, ya el proyecto es obligatoria. A esta. Sí, entonces uno se pregunta, ¿qué va a suceder a nivel de demandas futuras, demandas laborales? O sea, esto es prácticamente, me pregunto, y se lo preguntan, lo dicen ahí mismo los abogados laboralistas, el país, el Estado va a colapsar en cuanto a demandas laborales de personas que las obligaron a migrar a un salario global que sobre todo tenían un mejor salario en teoría, porque eso va, por lo menos esa es la propuesta inicial de la ley de empleo público, que ya sabemos, no se sabe cuánto es el salario global, ¿verdad? Ni siquiera se sabe cuánto es, y si no se ha revelado, por algo será. Entonces, pues poner al Estado costarricense un montón de demandas. ¿Cuál va a ser el nivel o sea, los tribunales van a colapsar en demandas laborales? ¿Cuál va a ser esa realidad que vamos a vivir a futuro si esta ley se llega a aprobar? Es realmente extraño. Yo he tratado de ver por todo lado, cuando veo estas advertencias de los abogados laboralistas, cuando veo que hoy la regla fiscal, tal cual como está planteada, impediría de alguna manera mejorar los salarios, que ya sabemos que no hay tampoco recursos, digo yo, pero ¿cuál es el fondo, el trasfondo de esto? Bueno, escuchando a Patricia, el trasfondo de esto es parar el crecimiento de salarios del sector público, mantener congelados esos salarios del sector público, mantenerlos del sector privado tal cual están, que no son exactamente los mejores salarios, y volver a esta discusión sobre qué va a pasar con el salario digno, que además nosotros tenemos convenios con la Organización Internacional del Trabajo que nos respaldan y que nos dicen los costarricenses tenemos derecho a ese salario digno. Entonces, es que, Laura, yo creo que tendríamos que preguntarnos qué porcentaje de los asalariados, de quienes recibimos un salario en este país, qué porcentaje tenemos
por encima del salario mínimo. Es que recordemos que además tenemos un año de estar permitiendo la mitad de la jornada del cuarto. Flexibilización. Se dan cuenta que todo el reclamo de desregular, de flexibilizar, que yo no estoy negando, si yo tengo los pies en la tierra, yo no estoy negando que haya una familia, conozco a una, que bueno, entre no tener nada y que los patronos le mantuvieran la mitad, yo no desconozco esa lógica. Aquí lo que sucede, ese es un aspecto, es esa masa de costarricenses que reciben un salario de hambre, se ha instalado, han conseguido, porque yo tengo que reconocer con mucho dolor que hay una batalla ideológica que la hemos perdido. Han conseguido instalar de que es que aquí hay unos sectores que además son, digamos que te dicen, y usted sigue mamando del Estado, y uno, qué raro, pero es que yo desde el día que recibí mi título en la Universidad de Costa Rica me gano la vida, yo no estoy mamando pero te das cuenta que eso es lo que se verbaliza. Entonces también es una trampa morder la carnada de instalar la discusión en los ingresos de una trabajadora o un trabajador del sector público. Ya está claro, quieren homogenizar hacia abajo. Sí, vamos a hacer una república en donde los salarios los fijan los dueños de las fincas de monocultivo. Ok, vamos hacia ahí. Muy bien. Es que tienen que quedar muy claro que las universidades, que el Poder Judicial, que las municipalidades, si se trata, que los entes autónomos son conscientes de la necesidad de ordenar las escalas salariales. Eso es así y nosotras dos y ustedes dos sabemos de qué estamos hablando, sabemos que las universidades requieren un ordenamiento. Entonces, enfatizar, como lo han hecho los rectores, de ahí hay un compromiso. Ya hay en la Universidad de Costa Rica una comisión conformada que va a ver lo de las escalas, lo de las políticas salariales, que no lleven ahí la discusión solamente, porque no es cierto que esté ahí el interés de ellos. No, hay un interés, ya lo hemos dicho en este programa, de instalar un nuevo modelo de Estado, y en ese nuevo modelo de Estado, pues ese espíritu del constituyente se irá por un tubo porque está operando una lógica fiscalista absoluta, pero de manera cruda, ¿verdad? Entonces, más que fiscalista, de ajuste, digamos, porque lo fiscalista no necesariamente se ve si no tenés como el costo, el beneficio, digamos, de dónde. Y yo quería volver a esa primera lectura que hizo Patricia en términos de que esta es una ley más, porque a mí me dicen los diputados, bueno, y gente que todavía me habla del gobierno, ¿verdad? Del PAC, me dice, y tal vez Patricia ha escuchado este discurso, es que estos cambios hay que hacerlos, porque hay que hacerlos, porque el Estado va a explotar, ¿verdad? Va a estallar, va a quebrar, va a colapsar, ¿verdad? Es mejor que los haga el PAC, ¿verdad? En todas formas, ¿verdad? De todas formas, si no se dan aquí estos cambios, lo que dicen es que, ¿verdad? En un gobierno puramente neoliberal, ¿verdad? No progresistamente neoliberal como el actual, sino en uno neoliberal extremo, por ejemplo, el ajuste va a ser terrible para nosotros, digamos, como para toda la sociedad. Entonces, lo que me dicen estos interlocutores es muy malo lo que estamos haciendo, porque reconocen que están haciendo algo malo, pero si nosotros no lo hiciéramos, exacto, nosotros es la mejor forma, es el mejor escenario, eso es lo que tienen que entender ustedes, ¿verdad? Entonces, yo ahí
yo podría decir el precio, digamos, si hay lo que dice Fernando, el precio para la democracia es demasiado alto. O sea, porque es resolver una crisis a costa de la democracia, ¿verdad? Es resolver una crisis a costa de todo lo que ha hecho diferente o mínimamente excepcional a este país, ¿verdad? Entonces, tal vez el precio, digamos, como no tenemos la oportunidad de hacer ese equilibrio como sociedad, ¿verdad? No hay tiempo porque está el préstamo, porque está, ¿verdad? Toda esta campaña mediática que se ha visto como que si no lo hacemos, mañana todo va a colapsar, ¿verdad? O sea, el mismo escenario siempre del miedo, del TLC, ¿verdad? De si no se aprueba, al otro día van a ir las compañías, al otro día quiebra, colapsa todo, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿cómo volvemos para volver, digamos, ahorita a hacer la crítica directamente al partido de gobierno, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, ahora hablábamos en la lista, los garantes éticos, ¡pum!, le dan claro, ¿verdad?, al gobierno diciendo, o sea, están rompiendo el equilibrio de poderes, digamos, no le están diciendo algo menor, que es una falta moral. Una aclaración antes de iniciar. Están diciendo como que incumplió parte de lo que ofreció en campaña, por decirles algo, ¿verdad? Pero entonces el precio a pagar, digamos, como sociedad va a ser total, porque después de esto, ¿qué quedará del PAC? Después de esto, ¿qué quedará de las instituciones? O sea, esa es como la pregunta, y si las instituciones desfallecen, ¿verdad? Porque este discurso, y con eso cierro, con este discurso de que las cargas sociales, yo lo escuché, se lo escuché, bueno, de esta serie, de esta temporada, se lo escuché, al primero que lo escuché fue a Garnier diciendo eso. Cuando estaba hablando, este país es sumamente caro, hay que muy caro evaluar las cargas sociales, y después oigo este eco aquí en La Nación, y entonces uno ve cómo se mueve cómo da el ping-pong el poder, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? A través de estos mecanismos. Ya lo hizo, vos lo decías muy bien, Mauricio, con la regla fiscal, cuando estuvo toda la discusión con la reforma fiscal, ¿verdad? Lo otro es, ahora lo está utilizando con la propuesta de la modalidad del salario global, ¿verdad? Que además va a permitir al Estado tener el control absoluto sobre el comportamiento de los salarios. Por eso es que se crea bueno, lo que han llamado, a mí no me gusta utilizar como esas palabras, ¿verdad? Es emergente leviatán que llaman. Por eso es que, digamos, este tema de la discusión de los salarios, muy bien apuntada Patricia, no debe reducirse a eso, pero lo que pretenden es exactamente eso. Ya la regla fiscal tiene un control sobre los salarios. Ahora viene esta otra que es la propuesta del salario global, pero ahí lo va a hacer el Estado de manera absoluta sobre el comportamiento de esos salarios. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de esta ley. ¿Y cómo lo va a realizar? Bueno, regulando ya o permitiendo la sumisión del Poder Judicial y la regulación de las autonomías, ¿verdad? De determinadas instituciones. Estamos hablando de las universidades, estamos hablando de los gobiernos locales, la misma caja. ¿Cuál otra me queda por fuera? Bueno, esas. Alguna por ahí, sí. Y esa gran rectoría, ¿verdad?, de gobernanza del empleo público, que es la que permite ese control absoluto del Estado, y lo que nos va a tener es tener en esa visión del Mideplan como ese gran monstruo rector, que va a tener múltiples competencias, va a tener una autoridad absoluta sobre todo, ¿verdad? Eso es lo que está pasando ahora con la ley de empleo público. No es solo que va a permitir, sí, va a controlar el salario ya así directamente sobre las instituciones estas sobre las que había autonomía, sino también va a permitir lo que hablábamos la vez pasada, el perfil, elaborar perfiles o despidos, etcétera. Entonces, es ahí donde viene esa otra parte que no son solo los salarios, esa otra parte del control que se estaría
generando y que es la que señalan los abogados y que es la que señala muy claramente también el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, es la que está absolutamente tan peligrosa como esta, ¿verdad? Porque esta va a permitir el control de los salarios, pero esta va a permitir el control de un montón de cosas. Y decíamos entre ellas el peligro que tienen las universidades, que es lo que la gente no ve. Ah, es que lo que quieren es que sigan habiendo privilegios en las universidades. No, no es eso. Es que el profesor Fernando Celedón pueda dar, cuando hace sus críticas, se le abre un procedimiento desde Mideplan a alguien, ¿verdad? Y alegando X, cualquier tontera, se le suspenda, se le investigue, termine hasta sancionado. En realidad lo que ahí se hablaba era de esa libertad de cátedra, era la posibilidad de que el profesor Fernando Celedón pueda ser crítico y por 2 años no va a poder ejercer funciones en el Estado, en el sector público. Por 2 años va a quedar congelado. Vean el riesgo y el peligro, un tema que por ejemplo se manejaba a lo interno de las municipalidades o que se manejaba a lo interno de la propia universidad, de las propias universidades. Ese es el gran riesgo que la gente no está viendo, se podría estar generando con la ley de empleo público y efectivamente son procesos que han venido dándose, ley de finanzas públicas, regla fiscal, ley de empleo público, como principal condicionante sobre lo del Fondo Monetario Internacional. Pero es esa otra parte que es la realmente genera alarma y a uno mismo, como la vez pasada lo decíamos, cada vez que sale el periódico con algún tema, quiero compartírselos, cada vez que el semanario Universidad plantea un tema relacionado con la ley de empleo público, alguien que no sabemos qué, no hemos investigado si probablemente nos escribe que le tienen miedo al empleo público, están asustados con el empleo público. Nos llama la atención porque nuestras periodistas dicen, claro, a cualquiera de nosotros que haga un artículo crítico como el que está apareciendo en esta edición, le pueden abrir un procedimiento desde Mideplan, ¿verdad? Montarle todo un procedimiento de investigación desde Mideplan y ahí empezamos a cercenar todas estas libertades tan fundamentales como son, bueno, libertad de expresión, libertad de cátedra, la denuncia tan importante que hacen las universidades estatales en el país. Empezamos a cercenarlas y terminamos en un estado efectivamente con ese famoso Leviatán controlado por el Poder Ejecutivo. Me parece que eso es un elemento grandísimo sobre el cual no se ha podido trascender más allá de esta discusión de los salarios, que además está teñida y está matizada por este montón de carencias. Y cuando Mauricio decía que la diputada Paola Vega había planteado también estos temas en asamblea, quiero compartirles que el semanario viene pidiendo estos datos desde hace 15 días. Y desde hace 3 semanas venimos pidiendo el famoso estudio del impacto que va a tener en el ahorro, incluir a las universidades, y no nos lo han dado. Y ahí vamos, ahí seguimos acumulando semanas. Ahí seguimos acumulando semanas. Les recuerdo también la aprobación de la ley antihuelga, que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Yo creo que en la lectura que está proponiendo Patricia suma, digamos, en el debilitamiento de la institucionalidad del derecho, de los derechos laborales, que para este grupo de personas, ya lo dijo también Patricia, significa existe una imperiosa necesidad por bajar los costos del factor laboral, y a eso se resume el tema, incluso empata con el tema fiscalista. También les recuerdo que no muy lejos de este país hay presidentes que nombran maestros y conserjes de instituciones cuando llegan al Ejecutivo. Hay países donde el empleo público cada 4 años cambia. Botín político. Donde usted no tiene ninguna garantía de nada. También la historia de América Latina reciente ha estado llena de poderes fácticos instalados que desconocen los preceptos constitucionales, los jalonan
los estiran a tal punto que se rasgan, ceden y se acomodan. Creo yo también que parte de la estrategia es debilitar, es deteriorar, ya lo dijo Mauricio, el servicio público y de ellos no es la culpa es de los servidores públicos. Si la gente piensa que con este tipo de proyectos, este proceso, esto es una visión muy personal, se va a detener, aquí estamos hablando de una insaciabilidad. O sea, esto no se detiene con una ley como esta. Me parece a mí que sería de verdad muy inocente, muy cándido pensar de que con la aprobación de este tipo de leyes, o sea, me parece a mí que esto tiene una ruta y está comenzando realmente. Cercenar la libertad de expresión. Bueno, pero con el TLC no le querían cerrar la boca a la universidad porque estaba opuesta al TLC y como era financiada por fondos públicos, no podía usar esos fondos públicos para hacer propaganda en contra del gobierno que apoyaba el TLC. Eso no fue hace mucho, ¿verdad? 15 años. Exactamente, o sea, ¿de qué tipo, o sea, qué tipo de Estado, vuelvo a decir, qué tipo de sistema y de Estado político en realidad se está construyendo a partir de estas maniobras? En que a nosotras y a nosotros, digo, a los sectores que estamos en la defensa, si es que estamos en una postura, se dan cuenta de resistencia, es defender lo que queda de un Estado social, es defender lo que queda de eso. Tenemos que hacer nuestra la bandera de la exigencia, de la excelencia y de la eficiencia. Sí, claro. De la institucionalidad pública, porque a nosotras y a nosotros nos pagan las señoras de la Piñera, las que reciben 120,000 pesos al mes, ellas nos pagan. Entonces, pero deslindarlos las discusiones, ¿te das cuenta? Porque de lo contrario, el discurso no sirven para nada, todo es una carga, pero además esos salarios, ¿ok? Y ya nos dimos cuenta, por ejemplo, si se trata de la Universidad de Costa Rica, ¿cuál es el sector, cuál es el porcentaje de esos salarios? Entonces te siguen hablando de un caso. Y entonces un señor que es chofer, que gana no sé cuánto. Pero cala, porque además hoy hay demás. Es que si hubiera aquellos sectores medios acomodados, más o menos con las cosas resueltas, pero es que eso se está acabando a marchas forzadas. Así es. Las capas medias, las personas con las que creciste, con las que son tus amigas, con las que un día antes ibas al Magali cuando uno iba sin problema y luego te tomabas algo. Esas personas están viendo cómo se estrecha su poder adquisitivo en términos generales. Entonces yo creo que nosotras y nosotros podamos articular un discurso que se contraponga al que de manera perversa han logrado instalar, porque hablar de la ineficiencia del sector público, hay ejemplos y hay todo que mejorarlo. Pero yo vengo de una institución. Si no conocía al sector público por dentro, ahora después de 2 años y medio lo conozco. De mujeres y de varones, pero fundamentalmente mujeres funcionarias que no están pendientes de la hora para acudir a brindarle amparo a mujeres violentadas. Entonces, o tenemos los ATAPs de la caja, o tenemos los señores del ICE poniendo, entonces ¿de qué institucionalidad basura es de la que se está hablando, Fernando? Es que... Exacto. Es un irrespeto. De hecho, hay un par de comentarios por ahí que dice César Delgado cómo una ley lesiona la Constitución de la República, la Constitución de la República podría pasar y el Ejecutivo se convierta en un superpoder. Y Gerardo Acevedo dice, este movimiento de extrema derecha
que le hemos llamado neoliberal es un grupo de vendepatrias. Todo empezó con Oscar Arias. Desde que empezó el robo y el desmantelamiento, siguen creyendo que esto se maneja como una finca privada. Son unos sinvergüenzas, dicen. La Constitución Política establece claramente que los salarios tienen que permitir un nivel de vida adecuado, ¿verdad? Exactamente. Los salarios tienen que cubrir al menos las necesidades básicas. Estoy leyendo el artículo de Natalia, por cierto, ellos lo abordan. Las necesidades básicas de la gente por sus derechos humanos. Claro, pero, eso lo dijo Welmer Ramos. Pero además, Patricia, Mauricio y Laura hacen parecer esas instituciones jurídicas como anquilosadas, como viejas, como desgastadas. ¿Verdad? Y en realidad son instituciones jurídicas que permanecen y que en otros países incluso se han reforzado mucho más, ¿verdad? En materia de derechos laborales. Es una historia, la nuestra, la de este pequeño país, Fernando, es una historia centenaria de estar batallando por pequeñas conquistas en el campo de los derechos laborales. Recuerdo un intercambio en algún momento cuando yo arremetía contra ese proyecto de flexibilizar las jornadas. La jornada de trabajo, sí. Y alguien me argumentó, no, es que ahora son otras condiciones. Le dije, un momento, ¿cómo? Que hoy ya los seres humanos no requerimos de 8 horas como fue concebido y como se ganó en este país hace 101 años, ¿ok? No, ahora es otra cosa, ahora flexibilicemos esto también y que te expriman. Te das cuenta que hay una lógica que nos está empujando a acabar, pero de manera acelerada con lo que ha sostenido a este país en términos generales. En ese sentido es muy clara la entrevista a Fernando Cruz, ¿verdad? Sí. Porque es abordado, digamos, desde ahí, diciendo cómo se está minando la separación de poderes. Que tengo que decir que esto tiene, por eso he dicho, es como una acumulación de cantidad y ahora sale como de manera vulgar, todo como a flote. Bueno, pues, ya aquella intervención para la reelección presidencial o luego, Laura, lo que el cementazo puso sobre la mesa, ya era una mezcolanza, como que no sabías bien, esa era la trascendencia del cementazo. Si es que si vos ves el monto robado, hay fraudes mayores. Esto era que pringaba y la red. Y te desnudaba unos vínculos inapropiados entre poderes. Bueno, y hoy pues ya está en la asamblea. Perdón, no quiero que nos vayamos y no quiero dejar de discutir este tema sin hablar, o por lo menos que tengamos claro que hay evasión fiscal, ¿verdad? O sea, que eso es otro, o sea, que de eso no se habla, pero se tiene que hablar de eso. Laura. Sí, han habido un montón de exoneraciones. No, nada más iba a agregar, pero bueno, si como dicen los expertos y ustedes comentan muy bien, si lo que estamos es ante una situación de violación de la Constitución Política, se plantea el legislador, no puede ser, dice el legislador Ramos, que esta Asamblea Legislativa esté tomando decisiones a la ligera de cosas tan complicadas económica y socialmente, y que podría, dice, estarle arrimando al fósforo, arrimándole el fósforo a la mecha para un estallido social. Claro. No lo sé, porque si hay algo que ha llamado mucho la atención, sí, es Además, se ha roto, se ha roto, ahora que yo leía lo de Welmer Ramos, lo que se llamaba como los procesos a la tica, ¿verdad? Era una de cal y otra de arena. No. Ese cuidado se perdió. Ahora, si se trata, es solo de cal. Y por supuesto que esta ciudadanía tiene un momento en que
llega hasta aquí y ahí es el peligro, porque ahí el hambre y la desesperación y la ira ya no conocen de límites, ¿te das cuenta? Ya no conocen de límites. Así es. El Bueno, derecho al salario para una vida digna. Bueno, dentro de lo que estaba diciendo Fernando, sí, exoneraciones hemos visto, comportamientos de distinto tipo desde que se aprobó la reforma fiscal. Hubo amnistías tributarias para las empresas que tenían deuda, las empresas productoras de bebidas y licores. Nosotros dimos cuenta de eso en el Semanario Universidad. Vienen una serie de amnistías. Ahora se extendió hasta julio las exenciones del IVA a las empresas y proyectos turísticos. Y eso va desde el más pequeño o la empresa que tiene las busetas para llevar a los turistas hasta las grandes cadenas hoteleras que todos sabemos tienen representación en un jerarca de gobierno, ¿verdad? Y inclusive él es dueño de algunos de esos hoteles. Entonces, bueno, ahí usted sí ve exenciones tributarias en el caso del IVA. Por supuesto que es incuestionable que esta pandemia ha generado un gran impacto, un enorme impacto en el sector turístico. Eso no se está discutiendo, ¿verdad? Eso no se está discutiendo, pero esa exoneración está y se extendió. Y se extendió también lo de las jornadas laborales. Se extendió permitir que las jornadas laborales se pudieran suspender por más tiempo, por más tiempo. Así que, por un lado, usted ve que se permiten estas cosas, pero por otro lado, usted ve que el peso de toda la propuesta de la Ley de Empleo Público está destinada a congelamiento prácticamente de salarios mediante una superpoderosa mano del Estado, ese famoso Leviatán, que va a ser el Mideplan. ¿Es equitativo esto con lo otro? Es lo que vos estás planteando, Fernando. Pareciera que no, ¿verdad? Porque de este lado usted sigue viendo este desfile de exoneraciones y ampliaciones de plazos para que se sigan dando las suspensiones temporales de trabajo. Pero por este otro lado, usted no ve que se esté aportando un impuesto por parte de la riqueza. Exacto. Usted no lo ve. Vamos terminando, queridas Laura y Patricia y mi estimado Mauricio. Estamos llegando al final. Agradecemos la sintonía y porque creemos en la autonomía universitaria, defendemos la educación superior pública y luchamos por una acción social comunitaria de las universidades. Nos despedimos, agradecemos su sintonía y nos estamos escuchando en una nueva edición de Voces y Política en 2 semanas. Acordémonos que la próxima es Semana Santa, entonces nos veríamos en 2 semanas. Muchas gracias por la sintonía y gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias. Voces y Política. Escuchó Voces y Política, una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el programa Kiosco